but you can't. I love you madly. Let my imagination. Hola, muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de la frecuencia modulada 105.4 en Sputnik Radio. Hemos comenzado una nueva emisión de Human Cluster, Observatorio de Talentos y Singularidad Humana, como siempre en compañía de mi amiga Margarita Karger. Buenos días, Margarita. Hola, muy buenos días. ¿Cómo Cristian. estás? Muy bien. Me alegro. Y también hoy día tenemos un invitado, un flamante invitado. Tenemos a Juan Manera, que nos acompaña en el estudio, que lo vamos a presentar en los próximos segundos. Y bueno, hoy día, Margarita, abrocharse los cinturones, que vamos a orbitar un tema muy apasionante, muy interesante, que no lo hemos tratado en detalle. Hemos hablado mucho del emprendimiento con notables invitados anteriores, pero hay un concepto muy, muy atractivo y que cada vez está tomando mayor relevancia en el mundo empresarial, que es el intraemprendimiento. O sea, es la capacidad aparentemente de que un empleado, una persona que trabaja dentro de una organización, pueda tener y adquirir algunos desafíos, ¿no? Tomar algunos desafíos de crecer dentro de la organización, ¿no? No necesariamente se pueden tomar hay que lanzarse a desafíos fuera de la organización. O sea, es posible crecer de esa manera, y para eso vamos a conversar con nuestro invitado, Juan Manera, que lo voy a presentar. Buenos días, primero que nada. Buenos días. Muy buenos Cristian. días. Y muy bienvenido. Gracias, muy amables. Bueno, Juan Manera, Margarita, y a la audiencia contarle que es gerente corporativo de formaciones del Grupo Piñero. Tiene más de 25 años en lo que es la planificación y diseño de programas de formaciones y de estrategias de aprendizaje, ¿no? Y con él vamos a tocar este tema porque anteriormente, antes de entrar en el estudio, hemos conversado con Juan y un poco nos ha contado su trayectoria, y hemos descubierto que él es un fiel exponente del intraemprendeduría, ¿no? O sea, esta forma de crecer al interior de una organización. Grande también como el Grupo Piñero, ¿eh? También me imagino que la audiencia, algunas personas conocen quién es el Grupo Piñero, pero vale un poco hacer una pequeña reseña también para que personas que no lo conozcan entiendan. El Grupo Piñero es un grupo turístico empresarial español, fundado hace más de 40 años, por don Pablo Piñero, ¿no? Y ahora, algo muy interesante, gobernado, ¿no?, por 4 mujeres. Eso es muy interesante, por su esposa y por sus 3 hijas. Muy interesante eso, porque es una empresa familiar finalmente, ¿no? Pero es una empresa enorme, grande, que podemos decir muy interesante desde la perspectiva que son mucha la gente, muchos trabajadores los que son, me decías tú, cerca de 14.000, ¿no? 14.000, sí. O sea, es impresionante, ¿no? Está dentro de... Yo citaba algunas estadísticas hace algunas semanas atrás acerca de los tamaños de las compañías. Entonces aquí estamos hablando de una gran compañía que tiene más de 250 empleados, que ya entra dentro de la categoría de grandes empresas, y que responde a un selecto grupo de un poquito más de 4.000 empresas en España, que responde al 0,1% del tejido productivo del país. O sea, son excepciones realmente, y debe ser muy complicado, Juan, seguramente, poder, primero, gobernar una metrópoli empresarial como esta, y sobre todo tu tarea, que es formar al interior de esta organización a estas personas. Cuéntanos un poquito tu experiencia dentro de la organización y cuál es un poco tu rol dentro de esta. Muy bien, bueno, en primer lugar quería agradeceros especialmente a Cristian y a Margarita la invitación. Estoy muy contento de estar aquí, de poder compartir con todos vosotros y los oyentes estas experiencias. Es mi primera vez en la radio, así que disculpad mi falta de conocimiento en este sentido, pero bueno, vamos a intentar que sea una experiencia lo más
enriquecedora posible, ¿no? Por supuesto lo será. En mi caso, pues bueno, esa función es la de director o gerente corporativo de formación y en mi función está principalmente el cumplir con los requerimientos de tanto conocimientos técnicos como actitudinales de todos los miembros, todos los colaboradores de la organización para el correcto desempeño de su trabajo. Esa sería un poco una definición más técnica de lo que es el trabajo de formación en una empresa, como decías, una gran empresa que además no solo opera en España, sino que opera en México, en República Dominicana y en Jamaica, ¿no? Y eso añade pues una cierta dificultad por la dispersión geográfica, los distintos horarios que operan en cada país, en cada región del mundo, y la cultura, el cambio cultural que tenemos entre España y, en este caso, Caribe, que estamos trabajando principalmente con Caribe. Es un trabajo retador, es un trabajo muy, muy apasionante, porque al fin y al cabo lo que haces es ayudar a los otros a crecer. Pones los recursos que te da la empresa, en este caso, para que todos los colaboradores, todas las personas que forman parte de esta gran compañía, esta gran familia, como nos gusta a nosotros nombrarla, pues tengan un recorrido en la empresa que siempre va a ir en función de lo que estás tú dispuesto a dar, ¿vale? Es una simbiosis en la que si tú pones de tu parte, yo también voy a poner de la mía y vamos a ser capaces de llegar más lejos. Y habrá un desarrollo profesional y habrá un progreso económico y la verdad es que nosotros trabajamos con experiencias. Nuestro trabajo es crear experiencias apasionantes para nuestros clientes, y la parte actitudinal, por ejemplo, también es muy, muy importante. Y de ahí también que tomemos mucha atención a ese aspecto. Hay uno de los principios básicos, me imagino que dentro del área de gestión de personas, antes, bueno, todavía se le llama recursos humanos, cosa que ojalá que vaya a ir desapareciendo. Va cambiando. Vamos a llamarle gestión de personas, este departamento. Una de las funciones importantes es, primero, atraer talento, Sí. Desarrollar el talento, que es en la etapa donde entras tú, Correcto. y después otro tema que hemos tocado aquí es la retención de ese talento. Sí. Entonces, es un desafío enorme, me imagino, para el Grupo Piñero. Y para ti, en lo particular, en la etapa intermedia. Sí, la parte de atracción y retención no es especialmente mi área, aunque el tener buenos planes de formación y ser referente en el mercado siempre es un motivo de atracción de talento, y que la gente que vea que inviertes, porque esto es, muchas veces la gente dice que los cursos y la formación cuesta tanto. No es un gasto, es una inversión. Entonces, esta inversión que tú ves que hace la empresa en ti, pues normalmente la gente lo valora y hace muchas veces que no me voy a otra empresa porque ahí no sé exactamente si voy a tener las mismas oportunidades de desarrollo y demás. Por eso lo lleva la parte dentro de esa dirección de recursos humanos o de gestión de personas, como muy bien decías. También está estructurado en un departamento de talento, que englobaría toda la parte de selección, la parte de formación y la del desarrollo, ¿no? Entonces, en esas tres patas es donde englobamos todo lo que es la experiencia del empleado, que es toda esa técnica o todos esos conocimientos que aplicamos para que toda la vida del empleado sea lo más placentera posible, que esos momentos que son especiales, que llamamos el momento wow, ¿no? De decir, bueno, pues que esté muy presente la empresa y que le ponga atención, ¿no? Que lo que es para una persona un momento importante y la empresa no está presente o no toma conciencia de esa importancia, ¿no? Entonces, todo eso estamos trabajando, pero desde toda la parte de talento, englobando formación, selección y desarrollo. Es un trabajo muy bonito, la verdad. Muy interesante este tema, porque tú citas un poco lo que viene siendo la economía de los cuidados, ¿no? Porque finalmente el trabajo que desempeña tú y tu equipo es cuidar precisamente ese talento, desarrollarlo
y también que tengan, hablabas tú de esta experiencia wow de los clientes, pero y creo que al interior de las organizaciones existe lo que se llama el cliente interno, que me imagino que es parte de eso, ¿no? O sea que al final un pasajero, un huésped de uno de los hoteles Bahía Príncipe, ¿no? Que tienen por todo el mundo ustedes, tenga esa experiencia memorable, ¿no? Pero que también el empleado tenga esa experiencia. Ese es un reto, me imagino, un desafío. Sí, sí lo es, y más cuando hablamos del volumen de, pues eso, 14.000 colaboradores repartidos en estos países, ¿no? Es un reto, es una tarea a veces poco recompensada, porque cuando promocionas a alguien hay una persona que está pues bueno, satisfecha, pero hay 14 probablemente que dirán yo me merecía ese puesto y se lo han dado a otro, ¿vale? Entonces es un trabajo a veces un poquito ingrato, pero siempre te llena. O sea, es algo que quien trabaja en recursos humanos no lo cambia por nada, la verdad. Y son pues ya muchos años de experiencia, y que te permite pues ver un poco la evolución de las personas. O sea, después de tantos años, ver cómo alguien llega siendo, pues eso, una persona inexperta, con potencial, pero inexperta, sin la práctica, ¿no? Pueden tener los conocimientos adquiridos en la universidad, pero no la práctica. Y gracias a tu labor, ver cómo va progresando y va promocionando y llega a lo mejor a un puesto de dirección, eso es muy gratificante, mucho. Y luego mensajes de agradecimiento cuando llegan, pues bueno, eso vale todas las horas y todo el tiempo que le puedas haber dedicado. Claro. Ahora volviendo un poco a retomar el tema de la figura del intraemprendedor, es un caso muy especial, ¿no? Un perfil muy peculiar, porque para ser intraemprendedor también se necesita tener un entorno que te facilite esa actitud, ¿no? Porque hay personas que tienen una actitud innovadora, de querer progresar, de querer aprender más, de proponer, de arriesgarse, ¿no? Pero en algunas organizaciones no existe esa cultura. De hecho se ven como agentes distorsionador de las relaciones, de alguna manera se le aplasta ese ímpetu, ese deseo, pero en otras sí. Entonces, ¿cómo el rol de, por ejemplo, una corporación tan grande como la que trabajas tú, cuál sería algún mecanismo para poder liberar el potencial que tienen estas personas? O sea, primero, ¿cómo la identifican? O si existe una metodología para identificar este tipo de liderazgo al interior de la organización y cómo liberar ese potencial. Bueno, en primer lugar, yo creo que lo has dicho muy bien, tiene que existir un entorno que facilite la innovación y el emprendimiento. Estamos hablando de emprendimiento en una organización ya existente, pero al final no deja de ser emprendimiento. La única diferencia es que los recursos que utilizas, en lugar de ser externos y que te tienes que buscar la vida en el mercado para conseguir financiación para tu proyecto, en este caso los recursos vienen de la propia empresa, ¿no? Entonces, pero no es suficiente el que haya recursos. Tiene que haber un entorno que facilite de entrada la flexibilidad en cuanto a que uno pueda innovar sin demasiadas trabas burocráticas. Es decir, si yo para hacer un cambio en la empresa, como bien decías, tengo que luchar y desgastarme para conseguir que alguien autorice a hacer ese cambio, pues probablemente, salvo que ahora hablaremos también, el perfil, que sea una persona muy persistente, muy tenaz, pues lo normal es que desistan. A lo mejor en el primer proyecto no, pero en el segundo dicen, con lo que yo tuve que luchar en el primer momento yo no me compensa, ¿no? Entonces, el entorno, la flexibilidad es muy importante. En ese entorno también es importante que la visión y los valores de la empresa estén perfectamente conocidos por la organización, por los colaboradores. Son bien comunicados. Bien comunicados. ¿Vale? Es decir, ¿por qué? Porque para ser emprendedor en una organización
tienes que tener compromiso con esa organización. Forma parte también de ese entorno, es decir, el compromiso que yo tengo con la organización, porque si no yo me limito a hacer, o sea, hay un contrato de trabajo en el que hice mis obligaciones y mis deberes y yo tengo una compensación económica por hacer esto. Y lo que sale de ese contrato, a mí nadie me puede decir nada. Entonces, el emprendedor en una organización no se limita a hacer lo que está estipulado en el contrato, siempre aporta más. Entonces, hay un apartado muy importante en ese ambiente que decías, que es la libertad, pero la libertad para poder equivocarse. O sea, el poder errar es básico, porque en organizaciones donde hay muchos recursos y puede haber mucho talento, que es muy importante, si a la que emprendes y además la vida está llena de prueba, error, ensayo, error, la mayoría de inventos que podamos tener a nuestro alrededor han surgido, pues eso, de probar, equivocarse y volver a intentar. Entonces, aprendemos más del error que del acierto la mayoría de veces. Sí. Entonces, cuidar que esa organización tenga ese ambiente, esa permisividad, para que el empleado, el colaborador, se sienta cómodo con esa situación. Luego, en ese ambiente hay otro aspecto muy, muy importante, que es el reconocimiento al rendimiento y la correcta compensación. Es decir, si en ese contrato yo no tengo por qué meterme en unos proyectos que me van a suponer incluso a veces tiempo propio y demás, y muchos dolores de cabeza, si luego no hay un reconocimiento, a pesar de que el proyecto haya salido adelante y haya tenido un éxito, si no hay un reconocimiento y sobre todo también si no hay una compensación, no tiene por qué ser siempre económica, o sea, a veces simplemente con el reconocimiento social ya hay un paso dado, ¿no? Pero también económico es importante. Entonces, claro, si no hay esto, dices, ¿yo para qué? O sea, puedo tener una ilusión de un proyecto, pero no vas a estar permanentemente innovando. Y además, los que están a tu lado, siempre digo que quien me conoce igual dice que me repito un poco, pero digo, las palabras conmueven, los hechos arrastran, ¿vale? Es decir, podemos decir en la organización que somos pro lo que sea, pero lo que hacemos es lo que nos marca el estilo y con lo que la gente se queda, y con los colaboradores dicen, sí, me dice que es muy bueno con la gente, pero luego en el día a día mira lo que hace, ¿no? Entonces, todo esto es lo que genera que el ambiente sea fácil, el que todo ese talento que existe en todas las organizaciones pueden tener intraemprendimiento. Hoy en día está más desarrollado en las empresas que están cotizando en el IBEX 35 aquí en España, porque tienen pues grandes proyectos y muchos recursos, pero el que es más modesto, desde el más pequeño hasta el más grande, también puede poner en marcha estas políticas. Son políticas que además no dan un resultado a corto plazo, suelen ser políticas que te dan un resultado a un medio o largo plazo. Exacto. Y es importante, como decía, esa parte del ambiente. Luego, los procesos para la segunda pregunta que formulabas, Cristian, de cómo detectamos ese talento, cómo se puede detectar ese talento, pues bueno, hay muchas prácticas que permiten, ¿no? Desde el proponer un concurso de ideas, por ejemplo. Una hackathon, por ejemplo. ¿Cómo es eso? Una hackathon. Eso no sé qué es. Bueno, en el mundo de la startup o de las empresas de tecnología existe ese concepto de la hackathon. Vale. Pues eso es una fuente de detección de talento, de talento y de motivación, porque al final no hay forma de arrancar un proyecto
si la gente no pone pasión en lo que hace. Y por eso, para nosotros, por ejemplo, también a nivel de organización, uno de los valores propios de la empresa es, además de la mejora continua, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, es la pasión. Y más trabajando, como decíamos antes, con clientes. Cuando uno vive lo que hace, cuando uno lo siente en el corazón, lo transmite sin necesidad de técnica ni de poner especial atención en el mensaje. Simplemente se percibe. Lo mismo que alguien cuando está alegre lo notamos, o cuando está triste. Cuando uno siente pasión por lo que hace, la gente lo nota. Entonces, bueno, comentaba esto, el tema de las lluvias de ideas, el tema de los concursos, las formaciones. En mi ámbito de trabajo, la formación, siempre también tenemos dos áreas, digamos, de formación. Una formación la que la empresa te dirige y te dice, bueno, tú estás en este puesto de trabajo, tienes que hacer esto, porque te vamos a mejorar, o vamos a ayudarte a mejorar en una herramienta o en una técnica de lo que sea, o un tema actitudinal, un cambio tecnológico que pueda haber y demás. Pero luego está esa formación más de desarrollo, y es, oye, yo tengo aquí una oferta de recursos, de formaciones, que tú voluntariamente inviertes tú en tu formación, te puedes inscribir. Claro, en esas formaciones enseguida detectas la gente que tiene ganas, la gente que tiene capacidad. Te permite además desarrollarla, ya no solo los que la tienes, sino que encima, si vas a un curso, por ejemplo, que aquí habéis tenido también a mi ex compañera Lucía Mir, claro. También ha dado formaciones para nosotros, y cuando vas a un curso con ella o con cualquier otro de los consultores que trabaja con nosotros, pues te permite desarrollar y detectar dónde está el talento. Al final es algo que fluye, y casi sin mecanismos la empresa lo detecta enseguida, porque sí. Es difícil esconder. Cuando alguien tiene talento es difícil esconderlo. O sea, tendrías que dedicarte mucho a esconder ese. Y ahora nosotros tenemos una organización mucho más plana, que te permite también tener un contacto más directo con todos los colaboradores. La comunicación fluye de abajo a arriba. Entonces, todo esto son elementos que te permiten también detectar el talento. Mira qué interesante, los puntos se conectan. Nombrabas a Lucía Mir, con ella me acuerdo que tuvimos un programa el año pasado, hablamos de inteligencia colectiva, ese fue el tema, y con ella precisamente tratamos el concepto de cliente interno. Así que muy importante. Sí. Yo mientras te escuchaba recordaba también empresas, corporaciones, no sé, líderes, punteras, que todo el mundo la conoce, como Google, por ejemplo, ¿no? Sí. Que por ejemplo ellos tienen, o tenían, yo no sé si actualmente lo hacen, pero tenían un programa en el cual contemplaba que el 20% del tiempo laboral tú como empleado lo podías dedicar, lo podías orientar a un proyecto personal. Dentro de tu horario de trabajo el 20% lo podías hacer así. Bueno, fue así como un ingeniero turco que se llamaba Orkut, que el apellido es para mí impronunciable, por supuesto, pero lo interesante es que el nombre de pila, Orkut, se transformó finalmente en una red social que convivió muchos años. Comenzó en el año 2004, precisamente al mismo tiempo cuando arranca Facebook y otras redes sociales que en ese tiempo eran más fuertes que Facebook, y convivió durante mucho tiempo. Pero bueno, pasó eso que nadie sabe al final, los misterios de cómo se relacionan las personas, que finalmente, que es un proyecto estadounidense, finalmente fue apropiado de manera espontánea por las comunidades portuguesas, digamos, y fundamentalmente fue colonizado por el portugués y creció, por ejemplo, en Brasil muchísimo. O sea, era la red social de cabecera, digamos, Orkut. Y después se expandió a India. O sea, al final la participación de mercado que tenía Orkut en Estados Unidos, siendo un proyecto de Google, era menos del 10%, era increíble. Bueno, aquí voy con esto, que ahí tenemos un ejemplo de una organización, una gran empresa, de una corporación, que
crea, ¿no?, este ecosistema, crea este espacio de seguridad para que un emprendedor se transforme en un empresario interno, ¿no? Que asume riesgo. Aparte que es mucho más fácil, yo siempre digo, ¿no? Es más fácil intraemprender que emprender, finalmente. Tú te vas a chocar seguramente con una serie de resistencias dentro de la organización, pero las probabilidades de que algo resulte son más altas que cuando tú emprendes. Cuando tú emprendes, 9 de cada 10 proyectos siempre terminan antes de un año, por lo general. Y esas cosas no te las cuentan las escuelas de negocio ni los MBA. Hay un poco una efervescencia por esto de ser un nuevo rockstar del mundo de los negocios, ¿no? Yo cuando era joven recuerdo que el sueño de un joven era tener una banda de rock, ¿no? Ahora el sueño de los jóvenes es tener una startups, ¿no? Y salir en la portada de la revista Time. Entonces han cambiado, antes era la Rolling Stone, ahora es la Time, ¿no? O la Forbes, ¿no? Bueno, el asunto es que hay que crear un espacio de seguridad, ¿no? Hay que crear un ambiente para que las personas se expresen y no solamente, y se tomen el tiempo, porque emprender no simplemente es de actitud. Tú dijiste esta frase que me encantó, que la anoté: las palabras conmueven y los hechos arrastran, pero a veces necesitamos, es necesario detenerse, pensar y actuar, ¿no? Y para eso necesitamos tiempo, para reflexionar. Entonces, es un desafío en este caso para ti o para el Grupo Piñero, generar estos espacios para que convivan este tipo de figuras. Sí, realmente es lo más complejo. Ten en cuenta que en España solo el 2% de la población activa actualmente está desarrollando algún tipo de intraemprendimiento, o sea, un 2%, cuando la media europea estamos hablando de un 5% y en Estados Unidos un 8%. ¿Vale? Entonces no hay cultura, aunque el concepto de intraemprendimiento viene ya del año 85, o sea, viene de bastante atrás, pero no hay todavía una cultura tan potente como para que las empresas hayan dedicado muchos recursos a fomentar esos ambientes y a fomentar todo ese... Actualmente yo diría que estamos más centrados en que los departamentos, en crear y desarrollar departamentos de innovación, de I+D, que en la atención al empleado, al colaborador, para que pueda emprender ese tipo de proyectos. Entonces, has sacado el caso de Google. Google, además de esta herramienta, pues Google Maps o Gmail, nace precisamente de aportaciones de empleados, lo mismo que los típicos POSITs, lo mismo, la PlayStation. Yo soy fan de la PlayStation. Entonces, también nacen de este tipo de ideas. Lo que pasa es que es un concepto que para mí está un poco alejado todavía de la realidad. O sea, todos creo que debemos tender hacia ese modelo en el que conectas las ideas, el know-how, el conocimiento de los propios empleados, porque son los que mejor conocen tu realidad, tu situación, tu empresa, pero muchas veces luego no tienen la experiencia de cómo montar una empresa, porque hay proyectos que lo que hacen es revolucionar tu concepto de negocio. No es simplemente mejorar un área de tu trabajo, que es a donde yo voy. Hay conceptos como el que has comentado o el tema de la Play y estas cosas cambian totalmente. Netflix, por ejemplo, es otro caso de un cambio total de la visión del negocio. Estaban antes el blockbuster con el alquiler y todas estas cosas, y un propio cliente, en este caso creo que fue un cliente, puso en marcha todo un cambio bestial del negocio, ¿no? Entonces, para esto necesitas mentores en la empresa que te ayuden a desarrollar esa idea, porque una de las cosas que no hemos comentado en ese ambiente que hay que crear está también que hay que gestionar las expectativas.
¿vale? Es decir, yo puedo promocionar pues que haya una participación de los colaboradores en la creación de proyectos, puedo incluso premiar a la mejor idea, pero si no la llevo a cabo, si no pongo realmente ímpetu en ponerlo en marcha, esa persona que ha vivido y ha diseñado ese proyecto se va a frustrar. Y se va a frustrar él y se va a frustrar sus compañeros y a los que tiene al lado. Tal. Entonces también es importante. La alineación que podamos tener a nivel de la máxima dirección de las empresas con los objetivos del emprendimiento. Es decir, yo no puedo ser un nadador contracorriente que en la empresa sea el abanderado del emprendimiento, porque al final te cansas y te ahogas. Tienes que poder nadar a favor de corriente, porque la dirección es la que marca que queremos potenciar esta cultura, ¿no? Entonces, a día de hoy, salvo estas empresas que te comentaba, que están en el IBEX 35, y hablamos, pues, yo qué sé, de Nestlés y de Telefónicas y Santa Lucía, son empresas que sí tienen unos programas muy potentes, gente que se dedica 100% de su tiempo al emprendimiento, y nosotros ahora actualmente tenemos gente que se dedica a la innovación y al desarrollo y al diseño, pero están englobados dentro de un departamento que es eso, innovación y desarrollo, ¿vale? Entonces tenemos, por ejemplo, cocineros, chefs maravillosos que su día a día es trabajar en pensar cómo mejorar, cómo incorporar nuevas tecnologías a la conservación de alimentos. Recuerdo un estudio de congelación por protones, todo el tema de los alimentos y la cocción al vacío, todas estas cosas, pues cómo incorporarlas a tu día a día, a tu negocio, para generar pues mejor calidad, mejores costes, obviamente, en definitiva, pues mejor rendimiento en tus recursos. Entonces, esta es un poco, yo creo, la situación que actualmente existe en la mayoría de empresas a nivel español, sobre todo, y yo diría incluso que a nivel mundial. Es algo que viene, o sea, los estudios, la Universidad de Deusto con el Santander tiene un estudio corporativo de emprendedores. Este informe recoge ya un poco lo que viene, ¿no? Lo que va a venir. Y es que estas grandes corporaciones ya van a tener esa figura de el director de la parte de emprendimiento a nivel general, que va a estar en el comité de dirección, que va a tener recursos. Todo eso va a venir. O sea, es algo que está por llegar, y yo creo que bueno, como todo, paso a paso. Es interesante conocer tu visión, porque me imagino que tú, en la posición que estás, me imagino que tienes mucho contacto con colegas, ¿no? que son de la competencia o de otras industrias, de otros sectores económicos, pero que me imagino que conversan este tipo de temas, ¿no? O sea, van viendo para dónde va la tendencia. Sí, obviamente hay algunos foros en los que compartimos pues eso, experiencias y pensamientos. Y bueno... O sea, podemos tener optimismo acerca del desarrollo que... Yo creo que sí, que va a ser, ya digo, no es algo a corto plazo, pero yo creo que sí, que poco a poco se va a ir incorporando en las empresas esa figura. Qué bueno, sí. Qué bueno. Sí, que yo creo que estamos de acuerdo seguramente que la figura del intraemprendedor, y por ahí escuchaba a alguien que decía, lo que necesitan las empresas son intrainnovadores, también. Sí, va muy relacionado, está realmente. Muy relacionado, van de la mano, claro. Y ahora, ahí hay distintos tipos de innovación, ¿no? O sea, hemos tenido programas dedicados a la innovación acá, y lo que tú describías, por ejemplo, es una innovación táctica, digamos, es la mejora continua, ¿no? De tener un servicio, un producto y tratar de irlo mejorando, perfeccionando. Pero por otro lado tenemos innovación disruptiva, ¿no? Correcto. O innovación radical. Hay un libro, siempre yo ando recomendando libros, hay un libro que salió hace 5 años atrás que se llama The Misfit Economy,
que es misfit es desadaptado en inglés, ¿no? La economía de los desadaptados, de una chica que se llama Alexa Clay, que me parece que no está traducido al español todavía, pero es muy interesante que ella hizo toda una investigación acerca de los desadaptados dentro de las organizaciones, pero lo investigó a partir de organizaciones informales, incluso delictuales. O sea, ella analizó históricamente desde los piratas hasta los gángsters, ¿no? En donde ella descubrió, y lo tiene plasmado en el libro, que existe un perfil de personalidad, ¿no? Que es tremendamente o altamente innovadora en forma disruptiva, que es capaz de romper el propio modelo de su propio negocio, ¿no? Porque es muy inquieta, es muy curiosa esa persona, claro. Entonces, para eso ella investiga dentro de estos sectores que por lo general no son sujetos de investigación, ¿no? Siempre hay grandes autores que van, no sé, casos como Peter Drucker, no sé, que se pasaba la vida visitando empresas y haciendo análisis, o ahora último Frederick Laloux con una obra que se llama Reinventando las organizaciones también, que habla del futuro de las organizaciones Stale, por ejemplo. Entonces, pero en este caso, esta mujer que coescribe con otra chica, no me acuerdo el nombre, interesante ese perfil. Me imagino que para eso ya necesitamos Sí. un par de décadas tal vez para llegar a ese nivel, ¿no? O sea que dentro de la organización exista ese espíritu, ¿no? De querer romperse a sí mismo para que no te rompa otro, Sí. ¿no? A ver, realmente, sobre un comentario que has realizado anteriormente, entre la facilidad de emprender fuera o dentro de la organización, tal vez sea cierto que, sobre todo en esa fase inicial de captar recursos necesarios para llevar a cabo tu proyecto, tu idea, sea lo más complicado, lo más complejo, ¿no? Y en cambio, en una organización, bueno, los recursos suelen estar ahí. También tienes que convencer a tus superiores, a la propiedad o a la gerencia, sobre que esos recursos que van a dedicar valen la pena invertirlos en este proyecto. Y te encuentras, porque claro, estamos hablando de innovación, estamos hablando de creatividad, todo esto está en el lado derecho de nuestro cerebro, pero en las empresas normalmente hay un concepto muy de logística, o sea, de la parte lógica, que se analiza todo, financiero, contable y las direcciones también, con lo cual muchas veces te encuentras con una barrera insalvable, porque tú no tienes la opción de decir, bueno, aquí no me han dado financiación, me voy a esta otra. No, es tu empresa. En el momento que has agotado tus accesos, ya no tienes más opciones de en tu empresa poner en marcha ese proyecto, ¿no? Entonces, uno puede tener una idea muy buena, pero en cuanto se lo dices a tu jefe, dice, y frases hay muchas, no hay presupuesto para esto, esta idea, otra vez con esta idea, esto es demasiado novedoso para nosotros, no va a funcionar. Las ideas disruptivas son precisamente las que no encajan con ese tipo de respuestas, ¿vale? Es decir, porque si encajasen con ese tipo de respuestas, ya se habrían hecho, o sea, ya las habríamos llevado a cabo. Es porque a nadie. Hay una pequeña anécdota, es una historia que atribuyen a Albert Einstein, que dice que era un día lluvioso como hoy y así nublado, en el que dos críos estaban patinando en un lago, ¿no? Y en un momento dado se rompe el hielo y uno de los dos niños cae al agua helada. Entonces el otro, cuando lo ve, no llega a tiempo para sacarlo, ya lo tiene, lo ve justo debajo del hielo. Entonces coge una piedra y empieza a dar golpes hasta que logra romper ese bloque de hielo y salvar al amigo. Entonces llega la policía, los bomberos, la ambulancia, y los bomberos dicen, no entendemos cómo es posible
que haya podido unas manos tan pequeñas y solo una piedra romper el hielo tan grueso. Y un señor mayor que pasaba por ahí le dice, yo sé cómo ha sido, cómo va. Y dice, sí, ¿cómo ha sido posible? Dice, porque nadie le había dicho que no se podía hacer. ¿Vale? Es decir, si tú lo imaginas, lo puedes hacer. ¿Qué pasa? Que tú lo imagines no quiere decir que la persona que tiene mano en los recursos también sea capaz de ver lo que tú estás viendo. Entonces tienes que argumentarlo muy bien, tienes que presentar... Y todo eso es lo que cuesta mucho en las empresas a día de hoy. Es una anécdota extraordinaria, ¿no? Sí. De punto de vista humano. Sí, lo ves. La verdad es que es muy significativa de lo que estamos hablando, porque realmente cuando hablamos de pensamiento disruptivo, pues estamos un poco encorsetados, ¿no? por lo de que esto es lo que estamos acostumbrados, esto es lo que el pensamiento lineal nos dice, esto es lo que la gente espera. Entonces, en las organizaciones, por suerte y a veces por desgracia, confluyen muchas formas de pensar, muchas formas de aprender. Incluso nosotros en formación también trabajamos eso, es decir, no todo el mundo aprende igual. Claro. Unos aprenden con la experiencia, otros con la lectura, otros más visual, otros le tienes que repetir. Bueno, entonces, con la forma de pensar es exactamente igual. Entonces, eso es lo que realmente, para mí, es la barrera mayor en el intraemprendimiento en las empresas. Y cuando alguien tiene una idea, si no tiene, lo comentábamos al principio, esa autonomía, esa flexibilidad para poder tomar algunas decisiones, siempre es fácil que te encuentres con un no. Claro. Perdón, no, sí. No, digo que es un poco lo que estás expresando, tiene que ver con la no rigidez, ¿no? Correcto. Con poder fluir y poder darle un voto de confianza a que las personas tienen sus talentos, Correcto. ¿no? A Sí. eso me refería. No, está bien, está bien. Y muy interesante la figura. Yo hace tiempo leí una frase que decía, un intraemprendedor es el que trabaja desde la empresa y no para la empresa. O sea, ahí hay Claro. un cambio de Es un conector. cambio de concepto, sí. Muy interesante. importante. Pero que me llamó la atención esa frase, me encontré interesante, que es un cambio de enfoque, finalmente. De actitud, De como actitud. decía, ¿no? Y la actitud es todo. Lo es todo. Lo es todo. Supera cualquier obstáculo. Cuando uno quiere, se puede superar cualquier obstáculo. Entonces, es lo que comentábamos, es decir, hay un contrato laboral que te dice esto es lo que yo espero de ti y si tú cumples con esto, la compensación es esta. Esto es trabajar en base a un solo objetivo que marca ese contrato. Cuando yo doy más, hay compromiso con la empresa, entonces trabajo ya ¿no? Y es cuando no me limito a esto es lo que se espera de mí. Yo veo oportunidades, detecto mejoras en el ámbito de mi trabajo, incluso fuera de él, y tengo la libertad de levantar la mano y decir, oiga, aquí podríamos poner en marcha esto, tal, que es un poco lo que yo quería reivindicar, ¿no? No esos grandes proyectos que están muy bien y que son futuro, sino que la excusa de, no, yo no soy grande, no puedo hacer nada a nivel de emprendimiento o a nivel de intraemprendimiento, no, porque yo desde mi ámbito de trabajo, toda la vida laboral que he tenido, he intentado siempre poner en marcha ideas que mejoren la eficiencia, que mejoren la calidad de las personas que trabajan con nosotros, que ayuden a esa atracción del talento. Y son proyectos que tal vez, si no los hubiera llevado a cabo, nadie, absolutamente nadie, me hubiese reprochado el no haberlo hecho. Porque Lo desconocía inclusive. Claro, o dices, bueno, pues poner en marcha equipos para crear contenidos internamente y no tener que comprar siempre fuera, pues no está a lo mejor en mi función como tal. Pero hacerlo
es lo que a ti como profesional te llena, ¿no? Es lo que realmente, cuando tú ves que ese proyecto se ha puesto en marcha y es un éxito y se mantiene, te llenas. O sea, y es cuando dices, bueno, venga, otro, porque esto es lo que realmente aporta. Lo demás, bueno, es como aquí cuando se hacía la mili decía el valor se le supone, ¿no? Al militar el valor se le supone, no tiene que demostrarlo, se le supone. Pues en la empresa pasa un poco lo mismo. Nosotros no podemos dar por supuesto nada, hay que demostrarlo en el día a día y hay que estar, pues lo que decía, la pasión y la ilusión por trabajar y por aportar. Dentro de lo específico que te dedicas, que es el diseño de formaciones, una pregunta que tiene relación con una reflexión o una percepción que tengo yo en mi experiencia en la consultoría, es acerca de la curva de aprendizaje. Sí. En mi visión, en mi perspectiva, digamos, tal vez está equivocada, por eso te quiero preguntar a ti, me da la impresión que la curva de aprendizaje de una organización y de las personas de como individuo es más lenta que la curva de aprendizaje de un equipo. O sea, yo siento que una organización tarda más, tiene más delay o demora, retraso en el adquirir esos conocimientos nuevos y ponerlos en ejecución, ¿no? Igual pasa con nosotros en términos individuales. A veces nosotros aprendemos o comenzamos un proceso de aprendizaje, pero a veces somos más rápidos o a veces somos más lentos dependiendo del tema, ¿no? O a veces el estado de ánimo que estemos, ¿no? A veces nos cuesta asimilar ese conocimiento y solidificar y conectar y después ejecutar. Pero me da la sensación, y eso es solamente una impresión que tengo, es que la curva de aprendizaje dentro de las organizaciones, de los equipos que trabajan, ¿no? Equipos de 5 o 10 personas, es más rápida. Sí. Eso totalmente de acuerdo. ¿Sí? Sí. ¿Lo has notado? Sí. A ver, ¿A qué se puede deber eso, esa diferencia? Bueno, yo creo que en definitiva el aprendizaje siempre viene condicionado también por la motivación. Es decir, estamos implantando un nuevo modelo en la empresa para aplicar pues nuevas metodologías como pueda ser el Agile y yo estoy trabajando en otro departamento y yo no veo la necesidad de que esa metodología se aplique, con lo cual hay una resistencia a ese cambio y el aprendizaje que yo realizo es muy, pues bueno, cumplo con lo que me pides, pero nada más. Entonces, yo siempre, es algo que hemos trabajado mucho, el tema de la curva de aprendizaje, porque en mi etapa anterior, en el sector de banca, pues lanzábamos muchas campañas, ¿no? Campañas de productos y demás. Entonces, previo a lanzar una campaña, realizábamos una formación. Era matemática pura. Una campaña de producto, de lanzamiento de un producto con la formación, suben las ventas. En cuanto dejas de hacer formación, las ventas bajan. Es decir, hay que estar constantemente, por eso en formación nosotros siempre intentamos que las acciones sean, siempre digo, una lluvia fina, pero que persista durante mucho tiempo, antes que un chaparrón. Claro. Que sí, te empapa en ese momento, pero al cabo de muy poco tiempo ya me he olvidado de esa situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora estamos trabajando temas en Grupo Piñero de implantación de los valores, ¿no? A nivel corporativo. Bueno, pues tú puedes hacer una gran acción en formar y comunicar esos valores, pero como te quedes ahí, sí, tendrás un impacto elevado y probablemente consigas un objetivo, pero al cabo de 3 meses se va perdiendo. O sea, la necesidad, lo adecuado en estos casos es definir un plan, diseñar una estrategia que te permita con muchos recursos distintos, ¿vale? A la gente hay que llegarle para no cansar con muchos recursos distintos,
con esos mensajes, y poco a poco, y poco a poco. Ahora, hoy en día está muy, muy también de moda todo el tema del microlearning, el rapid learning, son conceptos que están incluidos en nuestro día a día. Nuestros hijos consumen historias en Instagram, visual y corto. No una película de 2 horas, no. Ellos ven mucho vídeo, pero siempre son historias cortas y Que en realidad está relacionado con la capacidad que tiene el cerebro del otro de poder tener una atención. Es Correcto, muy limitado. correcto. Y las personas que tienen una oratoria o un discurso extenso creen que el otro le está escuchando y realmente no es así. Ese es nuestro Por lo problema. cual el mensaje tiene que ser directo, breve, atractivo, pero fundamentalmente breve. Correcto. Lo breve, si es bueno, 2 veces breve. Dos veces bueno. 2 veces veces breve. bueno. 2 veces bueno. Sí, por ejemplo, ahora en uno de estos proyectos que estamos trabajando, que es la factoría de contenidos propios, el poder crear vídeos y videotutoriales y infografías, documentos que puedan llegar de una forma muy rápida, que se puedan actualizar también rápidamente y sobre todo que sean muy visuales. Pues claro, la duración de un vídeo, hablamos que no debe exceder de 3 minutos, porque como te pases de los 3 minutos ya has perdido la atención. Claro, también falló el PowerPoint, ¿no? Se puso de moda el PowerPoint y en conferencias importantes ponen unos PowerPoints largos, aburridos, Insufribles. la gente Sí. se duerme y no Pero eso es llega el porque mensaje. al final transformamos la herramienta en el fin. Es decir, el PowerPoint es una herramienta que me tiene que ayudar a mí a transmitir un mensaje, ¿no? Claro, es En el una momento ayuda en a el que yo memoria. me centro exclusivamente en ese PowerPoint y lo maravilloso que me ha quedado, aunque sea... Claro. Entonces, yo he tenido gente en aula que con un formador pues muy experimentado y demás, viene con un PowerPoint y lo lee y la respuesta al día siguiente es: oye, yo sé leer. Claro. Si me mandas el PowerPoint, Me lo leo en mi casa. tranquilamente y no tengo por qué estar escuchando a un señor que encima duerme a las piedras. Claro, inclusive yo he visto algo peor, que es hacerle leer al auditorio el PowerPoint. claro, O Y, sea, y repite lo mismo que está escrito Claro, ahí. repite Sí, lo mismo. es Él terrible, lee y es todos terrible. leerán. No, por favor. terrible. Cualquier discurso espontáneo es más valorado que 3 líneas leídas. Bueno, buen punto eso del PowerPoint, porque de hecho hace muy poquito, creo que hace 1 año o 2 años, el CEO de Amazon, ¿no? Jeff Bezos, dijo que envió un comunicado a toda la empresa y prohibió el uso de PowerPoint en No me toda la digas. empresa. O En sea, toda la empresa. está prohibido, ¿no? Si hay algo que explicar, se explica por correo, dijo, o en reunión. Pero eso de perder el tiempo haciendo caricaturas, Dibujitos digamos, se y acabó. cositas. Sí, porque... No, si fuera interesante y atractivo, hubiera sido una herramienta maravillosa, pero yo creo que no lo consiguió por ahora. Sí, yo creo que Los dibujitos animados sí lo han conseguido. Sí, eso ¿no? sí, nos captan más la atención. Claro. Creo que al fin y al cabo también el vídeo tiene un recurso más que nos permite llegar con más fuerza, ¿no? Que es el PowerPoint prácticamente era visual, era una lectura, aunque refuerzas los mensajes con imágenes, eso está muy bien, pero el hecho de que te lo cuenten y que haya no solo imagen, sino también voz, es muchísimo mejor. Nosotros, por ejemplo, los primeros videotutoriales los creábamos con subtítulos y no tienen la misma aceptación que si, aunque sea una voz de estas robóticas que te van... los usuarios, los colaboradores, lo aceptan muchísimo mejor que te lo cuenten, porque el esfuerzo al final es menor, ¿no? que el tener que leerlo y tener que trabajar tú ese documento. Entonces, todas esas cosas son las que desde nuestro ámbito vamos trabajando y que nos apasionan. Y te queremos agradecer, hemos llegado al final de este espacio. Te queremos agradecer, Juan, tu visita, esta conversación. Hemos vosotros. aprendido muchísimo con Margarita. Ha sido muy cálido todo, muy, Totalmente.
muy Muchas agradable. gracias. Muchísimas gracias a vosotros, me lo he pasado muy bien, ha pasado rapidísimo, me has dicho faltan 5 minutos y he mirado el reloj y digo no puede ser. Es lo que pasa cuando me dan un micro, o sea, Todo es pierdo- cuestión de empezar. Claro, Y claro. invitado quedas para cuando quieras Pues, venir y muchísimas contar gracias. algo, a lo mejor comunicar algo Sí, de bueno. tu trabajo, de tu proyecto. Una experiencia muy encantado. bonita, muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas A gracias vosotros. Margarita, a todos. Nos Hasta la vemos. próxima semana. Hasta la próxima semana. Gracias.